Gracias, Almita. Me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez. Tengo mucho interés en que revisitemos el tema de las últimas 3 semanas, alas de salud, de una manera resumida, porque hay algunos principios, conceptos muy importantes que me interesa que enfaticemos. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias otra vez por tantas misericordias. Gracias, Dios, porque actúa y opera de una forma dinámica a nuestro favor. Gracias porque se ha revelado a sí mismo de una manera tan clara y evidente. Gracias porque ha creado, ha hecho sus obras en la creación, ha creado la realidad de forma tal que nos comunica su identidad, su voluntad, su carácter, su propósito. Pedimos la guía ahora de su Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Habíamos hablado de la reforma ProSalud y dijimos que es un programa ambicioso, agresivo y de proporciones globales. Que en este mensaje Dios le ha comunicado, en realidad le ha entregado a su iglesia, a su remanente de este tiempo, a un instrumento vital, imprescindible para que lleve a cabo su misión. La cual es preparar una generación para la segunda venida de Jesús. Así que es verdaderamente ambicioso. Es agresivo porque busca confrontar de una manera definitiva algunos de los problemas más fundamentales de la experiencia humana, que es el problema de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Y es de proporciones globales porque busca resolver el problema en el ser entero. No solo porque tiene un impacto para toda la humanidad, para todo el orden creado, sino porque busca resolver el problema en el ser entero. Esto es sin precedentes en la iglesia cristiana. Tenemos que entender eso. No existe tal cosa en la historia de la iglesia cristiana hasta este tiempo, en la manera sistemática a cómo se le ha presentado a la iglesia. Los objetivos que tiene están muy bien definidos, muy bien especificados. La importancia de tener objetivos específicos
es que tú los usas para evaluar progreso o regresión, o si alcanzaste éxito o no. Y finalmente, y este punto es tan importante como los otros, está fundamentado en una visión muy definida de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nos está diciendo este programa, la Reforma Pro Salud, nos da una visión, una manera de entender la realidad. O sea, dónde vivimos, la realidad del mi ser, la realidad de las obras hechas, las leyes que gobiernan la realidad. Y tiene una visión muy definida acerca de la realidad. Yo titulé esta diapositiva mucho más que acerca de qué comer, porque mientras más me familiarizo con este sistema de la Reforma Pro Salud, más me asalta la preocupación de qué tan profundamente hemos malentendido este mensaje de manera individual y como iglesia. Y cuánto daño le hemos hecho a la proclamación de este mensaje por no haberlo entendido. De nuevo, es ambicioso porque se trata del impacto del pecado y el mal en los seres humanos. Particularmente su racionalidad. Voy a hablar de esto en un momentito más adelante. Y su corporeidad, el impacto que tiene sobre el cuerpo y a través del cuerpo sobre el ser entero. Y vamos a hablar de racionalidad en detalle en un momento. La Reforma Pro Salud también maneja el problema de la aparente ausencia de la soberanía divina ante la presencia de la enfermedad y el sufrimiento. Tiene elementos de lo que en la última plática hablamos de teodicidad. ¿Cómo entendemos, aplicamos, cómo reconciliamos un Dios bueno y amante con la realidad de la enfermedad y el sufrimiento? Cuando oramos por un enfermo y no se sana, cuando rogamos por alivio del sufrimiento, la enfermedad y la muerte y no la vemos, y creemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero vemos que luce como si queda impotente o limitado ante la presencia de la enfermedad y el sufrimiento. Y finalmente se trata acerca de la justicia de Dios dentro del marco del conflicto cósmico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho
sufrimiento y dolor y muerte, que luce, que da evidencia de un aparente triunfo del mal. La reforma pro salud nos presenta, nos da un marco dentro del cual podemos efectivamente contrarrestar, demoler el impacto del mal y revelar la justicia de Dios dentro de ese contexto del conflicto cósmico. Así que vemos que es un plato grande. Es en un plato grande que se ha servido el tema de la reforma pro salud. Y lo confronta, lo hace de una manera directa, medible y evidente. Podemos ver los resultados de una manera reproducible. Que a su vez nos da la evidencia de la realidad invisible que forma el fundamento de ella. Que lo visible, la evidencia que vemos, medible, mesurable, los resultados, testifican, nos dan testimonio de la verdad de la realidad invisible subyacente sobre el cual están edificados. Como ya dije, no hay nada en la historia de la medicina o del cristianismo comparable a la magnitud y al alcance de este programa. Conocemos que Jesús tuvo un ministerio de sanidad, sanó. Conocemos que la Iglesia Apostólica, en la Biblia encontramos evidencias de la Iglesia nombrando oficiales o personas encargadas para la atención y el cuidado de los enfermos y para aliviar la carga de sufrimiento a través de donaciones, ofrendas, etc. Sabemos que la iglesia primitiva continuó, estableció hospitales, centros donde se congregaban, facilidades donde se daba atención y cuidado a los enfermos y a los pobres, a los hambrientos. Y aún hasta nuestra época contemporánea encontramos la mayoría de los hospitales tienen nombres de denominaciones católicas y protestantes. Y denominaciones cristianas manejan esas instituciones, incluyendo la Iglesia Adventista. Se considera la enfermedad como un mal que hay que combatir y nos introduce una teología acerca de la sanidad que es muy específica. Vamos a pasar ahora de generalidades a especificidad. Este programa nos presenta la sanidad como algo que va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad. En sí mismo, este concepto
es extraordinario, no es único a la reforma pro salud, como ha sido presentada este mensaje, pero es inusual. La sanidad como algo más allá de la ausencia de la enfermedad se encuentra, por ejemplo, definido en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones. Es más allá que la prevención como la entendemos, prevenir enfermedades específicas. Envuelve a salud en el sentido más amplio, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la presencia de bienestar, como el funcionamiento óptimo de las funciones del ser, no solo físico, sino mental y espiritual. Envuelve la restauración. Con esto quiero decir que el proyecto, el propósito, el objetivo inicial de Dios al crear el proyecto hombre necesita ser restaurado. Va más allá que deshacer el efecto que el mal ha tenido en la degradación humana y va a la condición del hombre antes de la caída para restaurar en él la imagen de Dios. Y envuelve la actualización de la potencialidad humana. Con esto quiero decir que el hombre que salió de las manos de Dios con potencialidades no actualizadas. La reforma pro salud, la sanidad como se define en la reforma pro salud, tiene ese interés, busca que el hombre actualice en él las potencialidades con las cuales Dios los creó. Y finalmente, la idea de sanidad en la reforma pro salud integra ciencia, religión y responsabilidad moral. En otras palabras, habla a la dimensión racional del ser humano, la dimensión espiritual del ser humano y la dimensión ética de los seres humanos. ¿Qué quiero decir con integración racional, espiritual y ética? La reforma pro salud busca restaurar, devolverle, entregarle al hombre agencia y personería. Encontramos a Jesús en San Juan 5:6 abordando al paralítico en el estanque de Betesda con la pregunta: ¿quieres ser sano? Esa pregunta implica muchas cosas, pero la centralidad de ella radica en que Jesús le está entregando agencia y personería al paralítico. Le está diciendo al paralítico que lo que él quiera que suceda cuenta. De hecho, es determinante. Es lo que va a determinar si permanece enfermo o si se sana. El pecado busca robarnos
De hecho, nos roba agencia y personería. Porque el pecado y el mal al final nos esclavizan de forma tal que lo que yo quiero no hago. También afecta, destruye y daña el pecado los recursos de la mente sobre los cuales mi personería está edificada. Solo hay que ver a un enfermo en una cama, y mientras más severa la enfermedad, más obvio que va perdiendo capacidad de decisión al punto tal que es operación estándar, es un procedimiento estándar en los hospitales y clínicas, designar a alguien. De hecho, la ley provee, si no el paciente no tuvo la oportunidad de designar a alguien, que tome decisiones por él o ella. La ley provee mecanismos acerca de quién le corresponde tomar decisiones. Así que aquí vemos en el espectro cómo el pecado roba personería y agencia. Así que punto número 1, la reforma pro salud busca restaurar agencia y personería a los seres humanos. Hay daños en la mente, mentiras creídas que nos llevan a tomar decisiones que son autodestructivas, que nos hacen daño a nosotros mismos, incluyendo adicciones, traumas que se buscan aliviar por ¿cómo se llama? Medios falsos, como el abuso del alcohol y de las drogas. Cuando usted ve a alguien abusando de esas sustancias, recuerde eso. Hay un trauma de fondo que esa persona está tratando de no sentir el dolor intenso que le produce. Así que vemos que esta esclavización que produce el pecado nos roba agencia y personería. Que la sanidad que Dios quiere para nosotros envuelve, incluye restaurarnos eso. Así que aquí tenemos un aspecto de la restauración, del proyecto restaurador. Número 2, envuelve una comprensión racional de la realidad creada y las leyes que gobiernan la operación de ella, de la realidad creada. En el mismo milagro del paralítico en Betesda encontramos dos entendimientos de cómo opera la realidad. Uno de ellos es irracional, no obedece a ninguna lógica entendible, a una lógica interna, a una lógica racional, y es el que encontramos en el versículo 4, donde ellos entienden, este grupo de enfermos, esta multitud de enfermos, entiende que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Notemos la irracionalidad de esta creencia, del entendimiento de cómo opera la realidad. Número uno, el hecho de que sana cualquier enfermedad, es una panacea. La segunda cosa es que el movimiento del agua, no hay una conexión lógica con el resultado. Supongamos, voy a ilustrar el punto, que alguien sea cuadripléjico, paralítico, parapléjico. Y hay alguien al lado que es que tiene edema pulmonar. Y al lado del otro hay alguien que tiene demencia. Son enfermedades diferentes, causas diferentes, patofisiologías diferentes. Por lo tanto, las intervenciones, el tratamiento es diferente. El mecanismo de la enfermedad es diferente. Hay una lógica para cada una de esas enfermedades. Hay una patología, hay un daño a tejido específico, especializado para cada una de ellas. Sin embargo, ellos creen que el movimiento del agua, sin ninguna relación a las leyes que gobiernan la enfermedad o la salud, los va a sanar. Hay poco que se pueda aprender de esta interpretación de la realidad y poco que es reproducible. De hecho, no hay nada reproducible allí y nada que aprender, excepto que tanto la enfermedad como la sanidad ocurren de una manera cuasi mágica. Eso es como un tipo de magia. Como no entiendo cómo me sané, qué leyes operaron, no entiendo por qué leyes me enfermé, la enfermedad continúa siendo un tipo de misterio, un tipo de lotería, algo que me tocó, algo que me saqué, como el que se saca el premio de la lotería. Pero nada que me sea útil para prevenirla o para sanarla, mucho menos para ayudar a otros a prevenirla o sanarla. Hay un elemento más allí que es importante que identifiquemos, que es que por este entendimiento irracional de la realidad, de las leyes que gobiernan la realidad, también hay un entendimiento falso acerca de la identidad, carácter y voluntad de Dios. Encontramos a Dios en la mente de ellos, en este entendimiento de la realidad, como alguien que opera de una manera caprichosa y antojadiza. O ciertamente que si no es caprichosa y antojadiza, luce desde el punto de vista humano, caprichoso y antojadizo. Con frecuencia se dice, bueno, Dios sabe por qué actúa de esa manera, y ese saber de Dios está fuera del alcance del entendimiento humano, ya sea porque le atribuimos a Dios una mente mucho más amplia que la humana, lo cual es verdad. Pero
esto lo usamos como justificación, lo cual es mentira, de que Dios opera de una manera que está fuera del alcance del entendimiento humano. Es un engaño. Así que encontramos entonces la realidad, una realidad caprichosa, antojadiza y arbitraria, ciertamente sin ningún ley o principio discernible racionalmente. Y así pensamos y entendemos de Dios. Hay un contraste. Jesús presenta otra manera de entender la realidad y aparece en el mismo capítulo 5, verso 14. Jesús sale y busca al paralítico ahora sanado para decirle estas palabras que aparecen en el versículo 14. Jesús lo busca y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta declaración es un golpe demoledor a la realidad como la entendía la multitud de enfermos en el versículo 4. Jesús le está enseñando al paralítico sanado aquí que la enfermedad siempre es el resultado de violentar las leyes, la ley de Dios, las leyes que gobiernan la realidad, las leyes naturales. Voy a hablar un momentito más acerca de estas leyes, un momentito más adelante. Así que Jesús le está diciendo, la enfermedad siempre es el resultado de violentar leyes. Ve de nuevo el tema de agencia y personería. Está en tus manos si mantienes la salud o si la pierdes. Le está diciendo, no vuelvas a violar las leyes de salud, no vuelvas a violar las leyes que gobiernan la realidad, las leyes naturales, la ley de Dios. No las vuelvas a violar, porque si las vuelves a violar, te vas a volver a enfermar. De hecho, te puede venir alguna cosa peor aún. Ahí le está enseñando, número 3, que él, ya dije que él tiene personería y agencia, que las acciones de él cuentan, que es en sus manos que queda la responsabilidad de su salud. Y número 3, que la mantiene a través de obedecer o mantenerse en armonía con las leyes que gobiernan la salud. Cuando hablamos de integración, el tercer elemento, racional, espiritual y ética, descubrimos, y aquí mismo este incidente, este milagro, nos enseña que la enfermedad enferma al ser entero. Disculpen la redundancia, pero no encontré otra manera más clara de decirlo. La enfermedad enferma al ser entero. Que la manifestación física, en el caso de este incidente en San Juan 5, se manifestó en paraplegia. Pero que esta enfermedad envolvía también la mente y el espíritu de este hombre. Por eso Jesús habla de pecado, no peques más. Nunca en la historia de la iglesia cristiana se ha atribuido tanta importancia a la cuestión de la salud. Notemos nuevamente que la manera de entender la realidad misma está envuelto allí en el paquete. Que nuestra
racionalidad, espiritualidad y personería, responsabilidad, están inextricablemente conectadas a la reforma pro salud. Aparece esta declaración de propósito que estudiamos en el Ministerio de Curación, página 146, párrafo 4. Al enseñar los principios de la salud, tenga presente el gran objeto. Hay un objetivo que tiene. Todo lo que he presentado ahora viene de aquí, de este párrafo. Que su propósito es asegurar el más alto desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Que las leyes naturales, siendo las leyes de Dios, están diseñadas para nuestro bien y que la obediencia a ellas promueve la felicidad en esta vida y ayuda a la preparación de la vida venidera. Yo quiero que miremos las premisas subyacentes sobre las cuales se basa este programa en este corto párrafo. Vamos a comenzar con la declaración de que las leyes naturales, siendo las leyes de Dios, están diseñadas para nuestro bien. Esta parte. La reforma pro salud se centra en Dios. No es un programa humanista secular. Es un programa teocéntrico, centrado en Dios, que busca reintegrar a Dios con las leyes que gobiernan la realidad creada por Él. Esto es el estudio sistemático o científico de las leyes naturales. Aquí estamos diciendo reintegrar a Dios con las leyes que gobiernan la realidad creada por Él. Estamos diciendo que las leyes que regulan la operación del mundo natural son de diseño divino y que operan bajo su dirección. Dios diseñó esas leyes que gobiernan la realidad entera, completa, y cómo opera también. Si usáramos términos médicos, diríamos que Dios creó la anatomía y la fisiología de la realidad, así como creó la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Y que el pecado simplemente añade patología a la anatomía, daño a la anatomía y trastorno al funcionamiento. En medicina, el que entiende anatomía patológica y el que entiende fisiopatología está equipado para no solo manejar, sino investigar causas y tratamientos de las enfermedades. Así que las leyes que gobiernan el mundo natural son leyes que fueron diseñadas por Dios y que operan bajo su dirección. Que estas leyes expresan la voluntad de Dios, nos comunican la identidad de Dios y nos revelan el carácter de Dios. El peligro serio que corremos si titubeamos en esto es que Dios permanezca invisible para nosotros. No hay nada contrario en la reforma pro salud a la investigación científica. Todo lo contrario.
La investigación científica es la investigación sistemática o científica de las leyes naturales. Están sistemáticamente, científicamente, manejando, manoseando los asuntos de Dios. Porque la operación de esas leyes expresan la voluntad de Dios. Comunican la identidad del que lo creó y revelan el carácter de Dios. Por eso son teocéntricas, centradas en Dios. Ya que estas leyes naturales han sido creadas por Dios como una expresión de su voluntad, esto les coloca una carga de contenido moral y teleológico. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen un fin, un propósito, y tienen un contenido moral porque tienen un fin. El fin, el contenido teleológico, el fin que tienen es el bienestar humano. En la cita que leímos allí en el Ministerio de Curación, dice que fueron diseñadas para nuestro bien. Son una parte orgánica de la estructura y el funcionamiento de todo lo creado, de la realidad creada. Es el hilo, el material del que está hecho la tela de la realidad, incluyéndonos a nosotros mismos. En otras palabras, no son externalidades caprichosas o arbitrarias. Que las leyes mismas me dicen algo acerca de Dios. Que como yo entiendo la realidad, de esa manera entiendo a Dios. Que lo que yo puedo interpretar de la realidad en que vivo, las leyes que gobiernan la realidad, así va a ser mi Dios. Así que esta revelación de Dios en sus leyes me dice mucho. Me dice tanto acerca de Dios y lo dice de una manera tan clara que es una revelación plena de Él. Pero las leyes de Dios, estoy aquí en esta publicación Pacific Health Journal, 1 de febrero de 1901, la señora White, dice, pero las leyes de Dios no son meramente una expresión de su autoridad egoísta o arbitraria. Notemos que las cosas son como son, no porque a Dios se le antojó que fueran de esa manera. Dios no quiere, de hecho, detesta obediencia basada en un Dios dijo y yo lo creo y eso es todo. Que Dios necesita que nosotros entendamos que sin entendimiento no existe tal cosa como obediencia. No son una expresión de su autoridad egoísta o arbitraria, no son caprichosas, no son así porque Dios quiso, porque se le antojó. Son así porque expresan quién Dios es. Por eso tienen un contenido moral y teleológico, un fin, un propósito.
y el propósito que tienen es el bienestar de sus criaturas. Continúa la cita, es el amor y Dios es amor, perdón, Él es amor y en todo lo que ha hecho ha tenido en mente el bienestar de la humanidad. En Consejos sobre Salud, página 39, dice que estas leyes son la manifestación del amor y la sabiduría de Dios en las obras de la naturaleza. Y como decía hace un momento, el no entenderlas nos pone a riesgo serio de que Dios permanezca invisible para mí. Romanos 1:20, estoy aquí usando la versión, la Biblia, las Américas. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, las cosas invisibles de Dios, se ven con toda claridad por medio de lo creado. Si interpretamos la realidad de una manera incorrecta, si tenemos un entendimiento de la operación de nuestra salud física, mental y espiritual, basada en pensamiento mágico o irracional o mentiroso, esa idea tendremos de Dios. Lo que el texto nos comunica también es que esta revelación de Dios a través de las leyes naturales es tan clara que nadie tiene excusa de decir no vi. Notemos nuevamente que la implicación es que si no veo, si no entiendo, Dios permanece invisible. Que hay una proporcionalidad en la medida que veo con claridad, entiendo por medio de lo creado las leyes que gobiernan la realidad creada. En la medida que lo discierno, estoy teniendo discernimiento, puedo ver, tengo revelación de la sabiduría y del amor de Dios. Veo a Dios, veo las cosas invisibles de Él. Se me hacen ahora claramente visibles. Así que esta teocentridad de la Reforma Pro Salud nos habla entonces de un sistema completo, perfecto, un rompecabezas cósmico. No es acerca de información. Nos habla de principios o leyes, no de reglas. La diferencia central entre reglas y principios es que el que entiende principios y leyes entiende. El que sigue reglas está siguiendo instrucciones sin saber por qué. Y finalmente envuelve la persona, que es en un individuo vivo, es en una mente, en una persona con agencia, en una persona que contribuye a la realidad, que contribuye
que añade, que trae algo, que es activo, no pasivo. No estamos hablando de una filosofía. Vemos entonces que las leyes naturales son establecidas por Dios y están enfocadas y dirigidas para nuestro bien, y que en el proceso recibimos una revelación, podemos ver claramente lo invisible de Dios. Veo que quedan unos cortos minutos, voy a concluir aquí y entonces abro para preguntas o comentarios. Me interesa mucho escuchar de ustedes.